Señor Gustavo Paura es periodista, es conductor y productor del programa que se llama El Mensajero del Zar. Muy buenos días, Gustavo, gracias por estar acá. Estoy acompañada, soy Macarena Alonso, estoy acompañada de Alex Tejada. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día a todo, a Crisol, a todo el equipo de producción, a ustedes, a Maca, a vos y a tu compañero ahí que están haciendo este programa que llama Otras Voces. Bueno, muchas gracias por estar acá, Gustavo. Bueno, felicitándote por tu programa. ¿Querés contarnos un poco de tu programa El Mensajero del Zar? ¿Cómo surge? ¿En qué plataforma lo estás haciendo? Uh-huh. Bien. Sí, El Mensajero del Zar surge en realidad de una provocación de mi amigo Jorge Pardés, que es columnista en El Mensajero, sí. y me chicaneaba, digamos, diciéndome, sos un analista político del carajo, pero no ganas plata con eso. Y así que dije, tiene razón, en un punto me había enojado y a partir de ese enojo sale El Mensajero del Zar, digamos, ¿no? Dije, bueno, tiene razón. Y bueno, lancé un programa propio, digamos, fuera de la radio y la televisión, que es lo que venía haciendo, y lo hago en las redes. Por ahora sale en Jupe TV, por Facebook. Sí. Pero bueno, estoy muy contento, es un emprendimiento autogestivo, digamos, donde no tengo lo que hago es que los compañeros que les gusta lo que hago donen lo que quieran y bueno, y así empecé a armar ese programa que bueno, lleva tiempo obviamente, pero bueno, estoy muy contento, es una linda, es streaming, ¿no? Streaming, hacerlo, claro, es hacer un programa distinto, digamos, porque al no estar bajo la órbita ni el radar de ningún medio de comunicación ni ninguna editorial del medio, digamos, que de una línea marcada por el medio, te permite ciertas opiniones que en otro contexto tendrías que me ha pasado, tenés que moderar, digamos. Entonces, totalmente libre. Estás totalmente libre porque te autogestionás vos con tu público, sí. La verdad que está genial y también coincido que sos un gran analista político. Pasa que bueno, eso nos pasa siempre a los que hacemos comunicación social alternativa, esto de siempre estar ahí con el problema, ¿viste?, del financiamiento, de no contar con pauta, pero bueno, también eso nos da libertad también para... A mí me da... Sí, yo la verdad que el tema del análisis político me gusta. Yo no soy politólogo, pero me falta muy poca materia para recibirme. Excelente. Y sí, me quedan 3, 4 materias que algún día las voy a hacer. Pero muy poco. Sí, de vago nada más. Y bueno, siempre me gustó la política, el análisis político. No hago mucho porque bueno, me detesto, al no estar en la coyuntura constante, digamos, el análisis político queda a un chiste o una pequeña reflexión en alguna red social, pero bueno, con mis amigos, cuando nos reunimos, que yo ahí podemos explayarnos de otra manera y analizar otras cosas, y siempre es enriquecedor hablar con gente, digamos, que está en el tema, que piensa de otra manera, entonces ahí vas como reflexionando y pensando, ¿no? Que me parece lo más interesante. Y después, bueno, obviamente el tema del financiamiento en este contexto donde la información es una mercancía más y no un derecho, bueno, es muy difícil, digamos, conseguir financiamiento a aquellos que somos críticos, digamos, del sistema o sí, de los modelos de los gobiernos. Y bueno, nada, hay que pelear, totalmente. Sí, es eso, no hay otra cosa, que no hay que darle mucha más vuelta. No te permiten por un lado, entonces hay que ir por otro. Y buscarse, tener claras iniciativas y ver también de qué manera uno siempre trabajar en conjunto, apoyarnos y ayudarnos y difundir. Bueno, ya estamos hablando de política, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viviendo el panorama, cierre de listas, panorama electoral, las opciones que hay? ¿Hay opciones distintas? ¿Hay opciones que planteen algo diferente? ¿O es todo lo mismo, mismo modelo? ¿Cómo analizás el cierre de las listas? ¿Quiénes están en las listas? ¿Es la misma clase política? Uh-huh. ¿Hay nuevos? Muchas preguntas. Me parece que lo más interesante del cierre de listas es a nivel electoral, ¿no? Me parece que es lo que ocurre
entre el radicalismo y el PRO, digamos, esa pelea. Me parece lo más interesante. Frente de todo, me parece que no es algo atrayente. Primero, al nivel de candidato, me parece que no tiene candidatos atrayentes, no tiene candidatos para mí. Claro. Pero bueno, tiene una marca, está gobernando, tiene todo el aparato y puede ya instalarse, pero me parece que el debate del Frente de Todo, como se cerró la lista, digamos, ¿no? Una lista única, no permitieron a compañeros participar. Yo pertenezco a Compromiso Federal y nos han proscripto en el PJ Capital, en el PJ Nacional, digo, y pese a presentar el triple de avales que Alberto Fernández se quedó con el PJ, y bueno, y eso generó, digamos, una serie de descontentos hacia adentro de la fuerza, que estamos pugnando por discutir un poco más ampliamente. El cierre de lista fue, a mi gusto, malo, por este hecho, ¿no? Porque no se permitió ninguna interna, y así no va a ir. Porque no te permite un debate, no permite una discusión sobre el rumbo del gobierno. Entonces, le ocurre lo que le pasa a Rossi, ¿no? Que para mí, yo tengo una lectura geopolítica de lo que le pasó a Rossi en Santa Fe, con Perotti. Yo creo que había que sacar, Rossi tenía una serie de medidas que había tomado, como es el Fondo Nacional de Defensa, que no era gran cosa, pero lo que permitía un reequipamiento, digamos, de las Fuerzas Armadas, una modernización y restauración de lo que ya estaba, tratando de plantear, digamos, una nueva mirada en materia de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece que eso molesta, digamos. Recuerdan ustedes que meses atrás vino el titular de la Cuarta Flota del Comando Sur a la Argentina, se reunió con Rossi en Buenos Aires y después fue a Ushuaia, preocupado, digamos, por la instalación de una base militar, que en realidad la querían colocar los norteamericanos, pero bueno, estaba Alpina ahí jodiendo, qué sé yo. Y me parece que Rossi, con la ley esa del Fondo de Defensa Nacional, que era una ley importante porque permitía, digamos, aumentar el presupuesto progresivamente en materia de defensa, bueno, se empezó a ganar un poco de enemigos, porque es cierto que sin Fuerzas Armadas es imposible tener un modelo nacional o ir hacia un modelo emancipatorio y terminar con toda esta historia de los organismos de crédito y todo. Claro. Es muy difícil negociar sin fierros, para mí. Y un modelo nacional sin unas Fuerzas Armadas no se puede sostener. Entonces, bueno, era claro que para mí lo que dejó es la vacante del Ministerio de Defensa y fue operado, esto es mi opinión personal, por Alberto Fernández, que agita primero su candidatura en Santa Fe y después lo terminan bajando. Termina, claro, entonces que hacen la chiquita, ¿no? En lo que Perón decía, la política de cabotaje, porque la verdadera política de internacional, y es esto que estoy diciendo yo, posiblemente, que es el tema del Ministerio de Defensa. Tratar de que no haya, digamos, un reequipamiento de las Fuerzas Armadas para que, si en algún momento hay un viraje hacia un modelo nacional, no logres, digamos, tener los fierros para sostener ese modelo. Qué sé yo, vos tenés que cambiar el tema de recursos naturales, el tema de los servicios públicos, que están la mayoría en manos de algunos actores nacionales con entramados internacionales, como pasa el IPF con BlackRock, o un montón de cosas que vos podés llegar a hacer o nacionalizar el comercio exterior, el tema de la hidrovía, por ejemplo, de la privatización del Río Paraná. Bueno, son cuestiones geopolíticas que estos tipos de la Embajada de Estados Unidos están diseñando nuestro territorio. Entonces yo creo que al ver el despliegue que hizo Rossi con el ejército al principio de la pandemia, no sé si recordarás, pero ha movilizado todo el ejército, bueno, todo eso le genera cierto ruido, digamos, no vaya a ser cosa que Argentina tire un modelo nacionalista y busque la independencia, ¿no? Y tratar de buscar un modelo que no sea colonial o semicolonial como es el nuestro, porque ni siquiera llegamos a colonia. Entonces
en esa interna veo yo la de Perotti, porque Perotti en realidad está jugando, digamos, a hacer una especie de cordobesismo santafesino, digamos, ¿no? Un poco más emancipado de lo que es el gobierno nacional. Y Alberto Fernández funciona a eso, o sea, todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo, todo lo que tenga que ver con exfuncionarios de ese gobierno, que te gusta o no, fue medianamente exitoso. Bueno, hay que correrlo de la palestra y se comprueba, digamos, con el mantenimiento de los procesos políticos que tenía Macri y ahora tiene Alberto Fernández. Me quedo pensando en lo que decís y digo, ¿cuánta falta hace este tipo de análisis geopolítico? Pareciera que no es lo que más abunda, digamos. Estas discusiones no se dan en otros lugares que no sean estos espacios de medios alternativos, ¿no? Eso hablábamos con Martina Yebre, que lo entrevistamos hace un rato, ¿no? Son debates que no se dan, temas que no se ocupan, el tema de la liberación nacional, ¿no? Bueno, claro, porque el problema de la Argentina es un problema geopolítico. Sí. El tema del endeudamiento es un tema de endeudarnos. O sea, vino Macri, te endeudó, te habías desendeudado, tenías políticas tenías políticas propias, digamos, un gobierno que toma decisiones emancipadas, porque, a ver, nosotros no somos un país en vía de desarrollo, nosotros somos un país en vía de emancipación. El subdesarrollo, el desarrollo son medidos por los ciencistas norteamericanos. Claro. Entonces, ¿quién dice que uno está desarrollado o no? Entonces, si nosotros usamos la categoría o el concepto de emancipación para medir los grados de libertad que tiene un país a la hora de decidir sus políticas públicas, me parece que es más factible que vos te des cuenta cuánto vos estás realmente creciendo o siendo un modelo de nación de verdad. Entonces ahí hay un problema, digamos, que obviamente que es geopolítico, y esa es la clave que para mí hay que entender los problemas de la Argentina. ¿Qué quiero decir con tema geopolítico? Bueno, la Argentina es un país, el 8º país en extensión de territorio del mundo, tiene todos los minerales, tiene agua, tiene petróleo, todo lo que pesca, una de las mejores, está considerado el 3er país con las mejores tierras para cultivar del mundo, digamos, tiene todo, un litio, bueno, lo que vos quieras. Entonces, a mí me cuesta entender, ya desde el Ministerio de Defensa, esto lo arrancó Nilda Garré y después lo continuó también la política de Macri, se ve presupuestariamente en defensa, pero lo continúa Rossi diciendo que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Bueno, nosotros tenemos el 30% de nuestro territorio ocupado por los ingleses, tenemos, bases norteamericanas en la Argentina, bueno, todo lo que pida, bueno, si no tenemos un problema de una hipótesis de conflicto, yo no sé de qué estamos hablando, ¿no? Y el endeudamiento tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar al país a una situación en la cual no se pueda, digamos, generar políticas propias. Y esto es no se endeudaron, ¿no? Que no vaya a hacer cosa que pase lo que hizo Néstor, ¿no? Que le pagó todo al fondo y decidió políticas públicas propias de su gobierno, de un gobierno nacional. O más bien, lo que sea. Pero te permitía cierto nivel de discrecionalidad a la hora de aplicar políticas públicas. Bueno, esto ya no ocurre, y hoy el FMI diseña el plan económico de la Argentina conjuntamente con Guzmán, que es un empleado del FMI desde mi punto de vista, y Alberto Fernández, que es un gestor, digamos, un gerente queda envuelto, digamos, en este modelo, y no tiene mucho más, porque hay que pagarle al FMI. Es que el FMI, nosotros siempre cuando tratamos este tema del programa lo decimos, ¿no? El FMI no le conviene que nosotros paguemos, el FMI cuando te endeudas es para tenerte sometido. No es para, o sea, no te presta ni para desarrollarte, ni tiene la intención de que le devuelvas. Es justamente que estemos como nación sometida a ellos, ¿no? Claro, porque eso fue lo que hizo Macri. Y es más, yo creo que cuando ahora se habla del arreglo, digamos, de la solución de la deuda argentina, digamos, con los bonistas privados, el único arreglo posible es cuando vos le terminás de pagar. O sea, la única solución es cuando vos terminás de pagar. Mientras vos le sigas endeudando,
o sigas endeudado, lo patees para adelante, no solucionaste nada, no hay solución de ahí. ¿Cómo se paga? ¿Con qué? ¿Con qué se paga? Claro, ¿Con el hambre del pueblo? ¿Con qué se paga? bueno, ahí Ahí está. está. Entonces vos tenés la cuestión de que esa deuda que reestructuró Alberto Fernández y Guzmán es justamente toda la fuga de capitales que está ahí. O sea, todos esos 80.000 millones de dólares que en realidad eran menos, ponele 50.000 millones que reestructuró Guzmán, es todo lo que hicieron con la timba financiera, donde venían capitales golondrina, liberal, digamos, el mercado de capitales, venían capitales golondrina, entraban al casi, ¿te acordás que pagaban tasa en pesos del 70%, 80%, hacían una diferencia en dólar y salían, y todo eso es lo que reestructuró Alberto Fernández. Entonces ahí, a esos bonistas privados, no tenías que haber arreglado, pero tenías que haberlo discutido, porque esos tipos lo que han hecho fue, toda a costa del pueblo argentino, se han fugado toda esa guita. O sea, y parte de esos son argentinos. Ahora bien, el FMI lo que vino a hacer, cuando va Macri, en el 2018, a buscar el financiamiento del FMI, lo que vino a hacer es a cubrir casualmente a los socios privados. Porque si vos te fijás, el endeudamiento privado que tomó Macri los primeros 2 años es casi igual al endeudamiento que toma el FMI. Entonces vos te quedan dos deudas, no solo la privada, que renegoció ahora, sino que también te queda el FMI. Una deuda, la privada, es a un promedio del 8% de tasa de interés, que es el precio del dinero, en dólares, ¿sí? Y después te quedó prácticamente la misma deuda a una tasa del 4% con el FMI, con lo cual contrajiste una deuda prácticamente del doble, casi de 100.000 millones de dólares, al 12% en dólares. Entonces, es muy difícil construir un país de esa manera y si no se discute esto. Una de las promesas de campaña era investigar la deuda. Bueno, sí, eso brilla por su ausencia y bueno, y la verdad es impagable. Dentro de 3, 4 años, hoy se ve, digamos que muchos, si uno ve la película, digamos, del endeudamiento, uno va a entender o va a comprender que hay bonistas privados que le están pidiendo al FMI que le aplique un ajuste a la Argentina, que le exija un ajuste a la Argentina ¿por qué? Porque los tipos ven que posiblemente en el 2024, 2025, cuando se empiece a pagar la deuda, ya sea impagable y tengan que volver a renegociar. Entonces le está pidiendo un ajuste ahora, ¿qué es lo que está pasando, no? Si uno ve la consigna que le está pidiendo el FMI a Guzmán, bueno, liberar un mercado único de cambio, mirar el gasto público, ¿no? Cosas que ya conocemos. Ya sabemos, ya pasamos. Claro. Sí. Entonces, esto tarde o temprano lo va a tener que aplicar y bueno, va a ser un problema. Yo, lamentablemente, veo una Argentina muy difícil. Si el otro día, en el comienzo de mi programa, no este viernes, sino del anterior. Creo que hablaba de que si había algo peor que la pandemia, y sí, es la post-pandemia. Cuando termine esta basura de la pandemia, lo que vamos a encontrar es un país prácticamente donde ha desaparecido la clase media, y no solamente la clase media a nivel de ingresos, sino a nivel valores. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no va a existir los valores con los cuales nosotros nos criamos, que son los valores culturales, la educación, la salud, los servicios, obviamente el tema de la familia, sí, el tema del trabajo estable, sí. O sea, eso ya no existe más, y estos modelos después de la pandemia, y se puede notar hoy con la política pública, obviamente de Alberto Fernández, eso se va a materializar tremendamente. Yo quiero ver cuando alguno vaya, después de estar casi 2 años encerrado en su casa, o de salir muy poco, quiera salir a tomar una cerveza en la esquina de su casa, alguna cervecería, algún bar, y le cobren 500, 700 mangos una cerveza, y te vas a dar cuenta que tu sueldo no te alcanza para eso, y que vos ya no estás ahí. Entonces, la desaparición de la clase media y su nivel de consumo va a ser una realidad, y ahí vamos a tener un problema. Nos están llevando a un país típicamente sudamericano, en el cual hay ricos y pobres, ¿no? Entonces, así es muy difícil, y uno no ve medidas, digamos, porque uno puede decir, bueno, esto nos toca ahora en la pandemia, pero la pandemia nos toca a todos. Pero además, el tema es que cuando uno ve, digamos, que no se toman medidas, digamos,
para después de la pandemia, uno fue el caso de Vicentín. El caso de Vicentín, por ejemplo, por tirar un ejemplo, ¿no?, del comercio exterior. Está claro que la Argentina tiene que pagar esa deuda. ¿Y de dónde va a sacar la plata si no es del comercio exterior? Claro. Bueno, si no nacionaliza el comercio exterior, si no refinancia, si no negocia correctamente la deuda, si no vas por lo que tenés que ir, digamos, por los servicios públicos para abaratar la energía, no hay forma. Primero, de pagar la deuda vía comercio exterior, que son los dólares genuinos que entra a la Argentina, pero además, para poner de pie el aparato productivo nacional, tenés que manejar el tema de la energía en tu país. Entonces vos podés financiar vía energía barata, digamos, la industria, y a su vez permitir el consumo vía aumento indirecto de salarios, vía tarifas. Entonces vos ahí tenés toda una política, digamos, que son complementarias. Digamos, no hay viabilidad de la Argentina si vos no tenés una energía barata, si no la maneja el Estado, porque no hay ninguna diferencia hoy. Ya pasábamos las privatizaciones, ya las vimos fracasar, y no hay, la verdad, no se ha hecho nada, digamos, estructuralmente que haya modificado lo que ha pasado con materia energética en los últimos años. Salvo el gobierno de kirchnerismo, que ha invertido en infraestructura, eso no se puede materializar, no se ve en las casas, están los mismos cables de siempre, el mismo servicio de miércoles de siempre. Bueno, tiene que ver con esto, con el tema de la distribución. Si bien el Estado es dueño de gran parte de la generación de la energía de la Argentina, la distribución está en mano privada, y ahí es donde tenemos el problema. Estos tipos han maximizado sus ganancias a costa de un servicio paupérrimo, han dado un servicio horrible y se han llevado la guita afuera. Gustavo, te hago una pregunta, ¿no? Vos planteás esto, bueno, la desaparición de la clase media, que yo creo que es por ahí. Yo creo que el plan es ese, efectivamente. Es un nuevo orden mundial destinado a eso. Pero a ver, lo que yo digo, para ver, bueno, cómo, si de alguna manera nosotros lo podemos transformar, si podemos preverlo y no sé, organizarnos de alguna manera de poder darle batalla a eso, porque no es lo que nos merecemos, no es el país que le queremos dejar a nuestros hijos, ni el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestros nietos. ¿Vos crees que de las opciones electorales posibles hay alguna que se confronte verdaderamente con este modelo, o crees que ya el sistema es así y no se puede hacer nada? Para mí no. En este actual sistema, no electoral, sino la clase política de la Argentina está en una crisis como la sociedad, ¿no? O sea, nosotros vemos hoy una sociedad totalmente fragmentada, muy egoísta, muy individualista, producto también, digamos, del modelo de sociedad que se viene construyendo desde el 83 para acá. En realidad del 76 para acá, ¿no? Han moldeado una sociedad totalmente diferente. Sí. Entonces, bueno, en este contexto yo creo que Alberto Fernández y el PRO son dos caras de la misma moneda. O sea, obviamente el kirchnerismo tenía otra historia, digamos, y tenía otra, si bien con matices, qué sé yo, pero me parece que no era esto. Había que profundizar ese modelo, sí, obviamente, había que profundizar ese modelo, pero era una vía, digamos, un camino que se había como una luz de esperanza. Al tener un país desendeudado, al no prestarte guita, tenés que ser más creativo a la hora de manejar el país. Entonces, esto se rompe con Macri, y Alberto Fernández, o por presiones, o desde mi punto de vista, es parte de la misma casta política, digamos, es un dirigente que desde 2008, de que fue echado del gobierno, ha hecho boicotear constantemente todas las medidas que nos llevaban a un modelo más vivible, digamos, de país, y bueno, no veo una alternativa piola. Esto conduce irremediablemente a una derecha que puede ser tanto de Macri o algo que se parezca a Macri, o una derecha, eso, estilo Bernie, podría ser. O, digamos, una situación, una derecha en el sentido más piola, ¿no? En el sentido nacional, en ese aspecto. Que donde el progresismo no tenga tanta decisión, digamos, a la hora de implementar políticas públicas, ¿no? Me parece que hay que ir a un modelo más nacional, donde
insisto, los ejes sean el comercio exterior, sea la recuperación de la soberanía, sea otra disputa, digamos, contra los sectores de poder concentrados en la Argentina, hay una disputa sobre los medios de comunicación, hay una disputa sobre los servicios públicos, hay una discusión, una reformulación, una reorganización nueva del Estado y moldear otro tipo de sociedad. Pero eso lleva tiempo y me parece que no se ve hoy materialmente. No, yo creo que Bernie tiene algunos rasgos, digamos, de lo que fue el modelo de Juan Domingo Perón, digamos, el primer peronismo, que yo creo que es el modelo a seguir, obviamente ayornado a la actualidad, pero me parece que hay o sea, yo lo que veo es que está todo roto, ¿no? Las relaciones internacionales son horribles, la Cancillería es horrible, toda la política, la Cancillería para mí, todo lo que es la parte del servicio diplomático, hay que barrerla todo, ninguno sirve para nada, y el tema, ya te digo, lo del comercio exterior, recuperar los puertos, o sea, volver a poner los astilleros a funcionar, volver a hacer barcos, todas cosas que nosotros no estamos pensando. Por eso digo que es un problema geopolítico. Nosotros sin comercio exterior, si no controlamos nuestros puertos, si no tenemos una flota, lo cual trasladar lo que nosotros producimos, bueno, es que no estamos entendiendo nada. El 90% del comercio exterior del mundo se hace en barcos y nosotros no tenemos ni un barquito, ni un bote. Entonces es muy difícil construir así. A esto sumarle que es un proyecto, obviamente, imagínate que un proyecto que vaya por el comercio exterior, que vaya por los servicios públicos, va a necesitar en defensa, digamos, una fuerza armada que sostenga todo eso para que no nos pase lo que nos está pasando, ¿no? Que venga el tipo de la cuarta flota de la Argentina y te diga cómo tenés que diseñar tu territorio. Bueno, así es muy difícil, pero esperemos que surja algo. Yo creo que hay debates, uno ve la clase política muy desconectada, digamos, de los que el pueblo, lo que están construyendo es una democracia sin pueblo. Esto se ve en el armado de listas, que es por donde arrancamos, donde los dirigentes se eligen a dedo, se eligen porque son familiares y no porque son votados por los afiliados o la gente que quiera participar en la selección. Entonces, bueno, así es muy difícil. Pero no solo del Frente de Todo, también en el PRO. En el PRO ocurre exactamente lo mismo. Hacen que se pegan, bailan un minué, es una política de gestos, pero nada profundiza. Todo va al consenso, todo en esa medianía, en esa situación, digamos, de la moderación. Es una construcción mediática y del poder. Entonces, sí, es difícil construir una sociedad donde no se pelee, ¿no? Donde no haya una épica. Y sobre todo en un país como la Argentina o en un país sudamericano, donde somos países sometidos, digamos, al empobrecimiento de nuestro pueblo, a un modelo extractivista de nuestros recursos naturales, a una desaparición, digamos, como pasa en la Argentina, de la clase media. O sea, nos moldean, nos hacen discutir idioteces, y bueno, es muy difícil. Pero bueno, algunos tratamos de criticar todo esto y tratar de plantear que bueno, que no es todo así, y tratamos de pensarnos de otro lugar. A mí me parece que el programa tuyo, no lo que yo hago, pero el programa tuyo me parece importante, el programa de un montón de compañeros. Sí, pero para yo también, no quiero hacer el autobombo, lo que digo es que hay un montón de alternativas que uno puede llegar a escuchar, donde empieza a pensar en cuestiones nacionales, digamos, de pensar al país para dejar de ser una colonia, y bueno, pero es todo es muy difícil porque estos tipos, el poder y su clase política, responden a eso. Yo no creo en la política como una herramienta de transformación. A mí me parece que es un concepto muy lindo de las ciencias sociales, y está muy bien, digamos, como análisis, o queda muy lindo en un dossier, en un paper, pero la política desgraciadamente responde a la lucha de intereses. Entonces, si nosotros no entendemos, tenemos una clase política que solamente representa los intereses de la clase concentrada o de la clase privilegiada, es muy difícil. Esto se ve en toda la política, en Vicentín, en el endeudamiento. ¿Cómo puede ser que heredaste un país destruido, pasaste
quisiste hablar ahora, empezás a hablar de nuevo de la pesada herencia, o se llenan la boca hablando de eso, y van y firman todo, y legalizan todo lo que hizo el anterior. Entonces, uno endeuda, el otro paga, y así es muy difícil. O sea, en realidad lo que hay que dejarse de joder es con empobrecer a los argentinos y empezar a pensar realmente en un país viable, y dejarnos de estar de la manito con los Estados Unidos, con los chinos, con los rusos, que está muy bien, hay que tener relaciones internacionales serias con todo el mundo. Lo que no se puede hacer es ser la meretriz de esos imperialismos, ¿no? Gustavo, fue un lujo hablar con vos, la verdad que coincido en prácticamente todo lo que decís. Y bueno, y seguimos en contacto y seguimos difundiendo estas ideas que la verdad que me parece sumamente útil para analizar, para dar estos debates que no, como decimos, no se dan en los medios hegemónicos. Así que te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia y gracias a vos, amiga. Los viernes a las 22, ¿no? Si no me equivoco. A las 21. 21, el Mensajero del Zar, lo vamos a estar difundiendo, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes para los que se quedan con ganas de seguir escuchando a Gustavo. Bueno, lo van a ver en su programa los viernes a las 21 por las redes sociales. Por las redes. Bueno, muchísimas gracias ahí a todos y bueno, te quiero mucho, cuídate mucho. Yo también. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo. Hasta luego. Adiós. Bueno, escuchábamos